Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El día de hoy, Masters, tendremos la parte 2 y final del fanfiction que empezamos ayer sobre qué pasaría si el episodio 8 hubiera resuelto la historia y todos los misterios que inició originalmente el episodio 7, El Despertar de la Fuerza. Y retomando lo que sucedió en la parte 1 de esta historia alterna llamado El Balance de la Fuerza, el encuentro de Rey y Luke en Acto sería uno de profunda empatía, lleno de significado y de reconocimiento del sable Skywalker. Por su parte, la base de la resistencia en Dakar sería barrida por la Primera Orden con el General Hux al frente, pero esto implicaría un astuto plan de la General Organa, quien atraería el fuego hacia su nave insignia y permitiría el escape de una oleada de pequeños transportes a bordo de los cuales Poe Dameron dirigía la resistencia hacia la jungla de Ajan Kloss, cuidando al mismo tiempo de un inconsciente Finn. Dameron, claro, era el único que conocía el verdadero plan de Leia Organa, quien había fingido su muerte. Por su parte, Kylo Ren volvería con su maestro Snoke, quien en un ritual del lado oscuro en el que estarían involucrados los caballeros de Ren, lograría que Kylo Ren abrazara completamente la oscuridad y así la esencia misma de Darth Vader se encarnara en él, reconstruyendo al mismo tiempo la antigua máscara del Sith, fundiéndola con él. Y gracias a una visión del lado oscuro, el ahora llamado Darth Ren, emulando a su abuelo, alcanzaría el campamento de la resistencia en Ajan Kloss para tomar venganza. Mientras tanto, en Acto, Luke y Rey comenzarían un entrenamiento en el centro del antiguo templo de los primeros Jedi, sumergiéndose en una profunda meditación que los llevaría a fundirse en mente con la fuerza viviente que les hablaba. Y ahí Rey tendría una serie de visiones que le revelarían su verdadero origen, ya que la voz de un joven maestro, Obi-Wan Kenobi, la llamaría como Rey Kenobi. Es con esta revelación y con una Rey en un pleno trance que ella continuaría viendo rostros y escenas del pasado, descubriendo así que su abuelo, Obi-Wan Kenobi, había sido el maestro del propio Luke. También conocería los conflictos de su abuela, la duquesa Satine Kryze de Mandalore, y de cómo ésta había ocultado al hijo que había tenido con Kenobi, dándole el nombre de Corky Kryze, haciéndolo con el tiempo pasar por su sobrino y quien décadas después la tendría a ella, a Rey, siendo claro un sorpresivo fruto de una tardía relación que su padre, un mandaloriano, tendría con una valiente guerrera conocida como Enfys Nest, quien había sido una fundadora de una célula rebelde. La pareja madura amaría intensamente a su hija y buscarían darle una mejor vida de la que habían tenido en un mundo pacífico de la Nueva República, Hosnian Prime, el lugar donde Rey había nacido. Así, la marejada de imágenes la llevaría hasta recordar su abandono en Jakku con una mayor claridad que nunca. Ella y sus padres habían acudido al desértico planeta para reunirse con un tal Lord Santeca, un antiguo aliado del mítico Luke Skywalker, puesto que los padres de Rey, quien entonces tenía 6 años, buscaban al Jedi porque habían descubierto que su hija había heredado los dones en la fuerza de su propio abuelo. Rey entonces ya lo entendía todo, pero su familia había sido asaltada y sus padres habían sido asesinados por órdenes de un Karplot, quien vendería la nave de su familia y la esclavizaría a ella, para después mentirle por los siguientes 13 años, en los que ella falsamente esperaría una familia que no podría volver. Justo entonces cambiaría la meditación hacia lo que estaba pasando en la galaxia, y Maestro y Padawan, mediante visiones, presenciarían una figura con la máscara reconstruida de Darth Vader, quien acosaba con un sable carmesí en mano a los guerreros de la resistencia en un planeta selvático. Y Rey podía sentir claramente cómo Finn corría peligro cuando la conexión con la fuerza viviente se interrumpiría. En ese preciso instante, en Ajan Kloss, tal y como habían visto los Jedi en su visión, Darth Ren y sus caballeros masacrarían sin piedad a ingenieros, pilotos, soldados y droides por igual. La defensa estaba desprevenida, sorpresa y fuerza bruta combinada. Aún así, la resistencia repelía como podía a los invasores. Algunos Stormtroopers caían abatidos por los blasters, pero la resistencia perdía terreno, por lo que el general Dameron gritaría a los supervivientes que se replegaran mientras disparaba su blaster. Y en un cierto momento, toda esperanza parecía perdida, hasta que Finn y BB-8, quienes trataban de pedir ayuda a través de un comunicador, escucharían una transmisión entrante con una voz confiada y segura. Aquí el general Calrissian, tropas en tierra, adelante. Busquen refugio en los transportes, estamos a punto de hacer llover fuego. Poe, Finn y BB-8 mirarían el cielo que se oscurecía a la sombra de una fragata gigantesca Mon Calamari, de la que emergían decenas de naves cazas que disparaban hacia la Primera Orden, obligando incluso al propio Darth Ren y sus caballeros a tener que retroceder, dejando al instante morir al resto de los Stormtroopers en el proceso.
Leia también había regresado como Poe sabía que pasaría, y no solo había contactado con la leyenda de la rebelión, el general Calrissian, sino que había sumado una nueva nave insignia Mon Calamari a su flota. La suerte de la Resistencia parecería mejorar al fin. De pronto, un holograma aparecería en un comunicador sujetado por Poe Dameron, y la general Organa lo felicitaría entonces por su valentía, y lo llamaría al instante a preparar una segunda evacuación, puesto que aquel planeta ya no serviría más para establecer una base, puesto que habían sido descubiertos sin que todavía supieran cómo. Pero a bordo de la nave insignia, Leia sentiría el frío del lado oscuro. De algún modo, su plan había sido descubierto y tendría que buscar ahora otra alternativa. Así que gracias al apoyo del almirante Ackbar y del reintegrado general Calrissian, habían salvado la situación y a la mayor parte de los miembros de la Resistencia, pero debían huir una vez más antes de que quien estuviera a cargo del ataque de la Primera Orden pidiera refuerzos y volvieran a acorralarlos en el espacio. Pero el frío se intensificaría y al fin Leia sentiría una presencia que no había sentido en mucho tiempo: su hijo. Pero de regreso, en acto, Luke y Rey se reunirían con Chewbacca y R2-D2. Ella había querido correr al rescate de la Resistencia, pero Luke todo este tiempo se lo había impedido, llamándola una vez más a tener paciencia y a tratar de escuchar la voluntad de la fuerza. Así que el maestro Skywalker terminaría por contarle todo lo que sabía de los Jedi, incluyendo los graves errores que habían cometido en su pasado, sobre todo él mismo repitiendo los mismos errores al dejar que el lado oscuro los cegara. Debían esperar, eso sentía que la fuerza le decía. Finalmente, Rey escucharía toda la historia, y en torno a una fogata asarían unas extrañas aves que Chewbacca había encontrado en aquella isla. Luego Rey entrenaría con el sable Skywalker bajo la supervisión de Luke. Pero poco después, Rey le preguntaría a su maestro por Kylo Ren y por la identidad que había tenido antes. Luego guardaría silencio en primera instancia y luego le respondería: su conexión en la fuerza es intensa como en todos los miembros de mi familia. Igualmente lo es la atracción a la oscuridad. Y siendo mi aprendiz, Ben Solo ya mostraba la misma sed de poder que había llevado a mi padre a convertirse en Darth Vader. No supe cómo apartarlo de ese camino, le fallé. Una noche, el templo donde entrenaba a la nueva generación de Jedi fue incendiado y Ben escapó junto con otros 6 Padawans y los arrastró a la oscuridad consigo. Rey entonces recordaría los breves momentos en los que había visto el interior de Kylo Ren. Su miedo al ser indigno de su legado, el dolor que lo quemaba por dentro al pensar en sus padres e incluso en su tío Skywalker. Todo en él era decepción y ira. Acto seguido, Rey extendería sus sentimientos hacia su maestro. No percibía ira en él, pero sí una profunda tristeza. Y sin pensarlo, escupiría la pregunta que toda la galaxia se había hecho en esos 6 años que había desaparecido. ¿Por qué diablos había huido a este planeta remoto en lugar de quedarse con su hermana y su mejor amigo para enfrentar el mal que representaba Kylo Ren y la Primera Orden? Así que al fin Luke le confesaría: porque la fuerza debe estar en balance, joven Padawan. Si hay una poderosa luz, la oscuridad crecerá para igualarla. Pensé que si evitaba pelear, el mal cedería, pero me equivoqué. El mal arrasó la galaxia, y la luz fue la que se manifestó para contrarrestar la oscuridad. Tú eres la luz, Rey, y sabía bien que vendrías. Por eso me quedé hasta que llegara el momento adecuado. Tras esto, volveremos al espacio cercano de Ajan Close. La Resistencia terminaba de evacuar al intento de nueva base, y el último transporte había llegado desde la superficie y finalmente darían el salto al hiperespacio. Pero de ese transporte, 7 siniestras figuras con ropas salpicadas de barro y carbón de la batalla se habían colado ya hacia la nave capital, y ahora mismo se abrían el paso desde el hangar hasta el puente de mando de la nave Mon Calamari, el lugar donde Leia, el almirante Ackbar, Lando Calrissian, Poe Dameron, Finn y BB-8 estaban reunidos. Ellos habían fijado el curso hacia Bespin, donde supuestamente se reagruparían para buscar una nueva base. La general entonces sentiría la presencia en el puente de mando y se giraría para encontrarse cara a cara con quien ella creía era Darth Vader fundido con una presencia familiar. Las cosas ahí pasarían muy rápido. Las 6 figuras amenazarían al resto de los ocupantes del puente, pero Poe Dameron sería el único que reaccionaría disparando su blaster. Pero sin que pudiera hacer más, una pesada hacha de Beskar terminaría con su vida ante los gritos de Finn.
Y ante el derramamiento de sangre, un sable de un bello rojo carmesí se posaría ahora sobre el cuello de Leia. Y ella sin miedo avanzaría hacia la figura. Y extendiendo su mano con un empuje de la fuerza, destrozaría la mitad de la máscara para revelar el rostro de su hijo Ben, cuyos ojos se habían tornado en el amarillo de los Sith. Y Darren respondería extendiendo su mano igualmente y provocaría que Leia cayera inconsciente, mientras que Calrissian, Ackbar y un sollozante Finn eran inmovilizados junto con BB-8. Ahora al fin podrían dar con Skywalker. De un momento a otro amanecía ya en Ahch-To cuando una transmisión llegaría al halcón milenario. Segundos antes, un estremecimiento había despertado tanto a Maestro como a su aprendiz, y así un rostro destrozado y deforme aparecería en un holograma llenando el área común del carguero. Luke de inmediato reconocería a Snoke, quien pronunciaría solo una palabra: Skywalker. El Jedi despertaría a Chewie y a R2-D2 y le gritaría a Rey que huyeran, que pronto estarían ahí, que ella era la última esperanza de la galaxia. Pronto sería la última Jedi con vida. Rey, claro, protestaría, pero Luke posaría su mano orgánica sobre la frente de su Padawan y ella sentiría como si un torrente de electricidad le recorriera el cuerpo. Entonces entendería todo. Esa no sería la última vez que se vieran. Entonces Luke Skywalker vería cómo el halcón despegaría y saldría de la atmósfera justo en el momento en el que el Supremacy con su enorme silueta devoraba la creciente luz del amanecer, dejando todo en tinieblas. El halcón esquivaría a los potentes cañones del crucero justo a tiempo para escapar del campo gravitacional del inmenso crucero. Luke estaba de pie en la cima del acantilado solo. 6 años había esperado pacientemente en esa isla. Todo ese tiempo sabía que Rey llegaría buscando su guía, pero eso no era la única razón por la que había esperado. No, se había entrenado en el primer templo Jedi para este momento. El Supremacy de inmediato dispararía sus pesadas armas hacia la superficie de Ahch-To, sin que esto tuviera siquiera consecuencia alguna, como si un campo de fuerza invisible protegiera los océanos e islas. Luke entonces solo movería ambas manos y con toda su concentración de la fuerza haría caer el gigantesco Supremacy hasta los mares de Ahch-To, dejando la nave por un momento inhabilitada. Hasta que así un estilizado transporte de un fuselaje resplandeciente aterrizaría en la superficie de su isla. Con él, el supremo líder Snoke desembarcaría. La figura maltrecha, ataviada con una túnica dorada, subiría hasta la cima, acompañado ahí de su guardia pretoriana con sus armaduras rojas brillantes. Y así al fin ascendería hasta donde el maestro Skywalker los esperaba. Bienvenido, supremo líder Snoke. ¿O prefiere que lo llame Darth Plagueis? Eso exclamaría Luke, pero Snoke por su parte indicaría a sus guardias que se quedaran atrás. De su rostro emanaría una satisfacción sin precedentes. Y no le respondería al Jedi, sino que atacaría con un potente torrente de rayos púrpuras. Pero Luke, que ni siquiera había encendido su sable de luz esmeralda, contendría el embate sin esfuerzo, y de inmediato se los devolvería de un modo que impactarían en el cuerpo maltrecho, quemando al mismo tiempo la túnica dorada y desfigurándolo aún más. De aquel impacto, una entidad oscura emanaría, tomando la forma de los Moon, con un rostro alargado y los ojos pequeños, dejando atrás el calcinado cuerpo. La ira bullía de ese espectro del lado oscuro. Darth Plagueis ahora miraba a Luke Skywalker con ojos translúcidos. Y gracias a la información de Darren, había llegado al remoto planeta creyendo que todo terminaría a su favor para acabar con el último Jedi. Pero no había previsto que al igual que Moravan o Corriban eran mundos de los Sith y del lado oscuro, Ahch-To también era el primer santuario de los Jedi. La luz ahí era demasiada, al igual que el poder de Skywalker. Eso claro, no lo había previsto. Luke entonces extendería ambos brazos para encapsular al espectro en una cúpula de luz. Lo tenía donde siempre lo había querido desde el principio, por eso había esperado tanto. A la distancia, los guardias pretorianos se acercarían para atacar, pero el rey en ese instante saldría de su escondite y protegería a su maestro, portando ahí el sable Skywalker. Lo que fuera que Luke le había hecho al tocar su frente había acrecentado su poder y su capacidad con el sable, y ella sola comenzaría a acabar con los guardias mientras Luke usaba todo lo que tenía contra Plagueis.
Luke Skywalker daría todo de sí. Era su oportunidad para librar a la galaxia del último maestro de los Sith que estaba con vida. Él mismo se había puesto como carnada sabiendo que llegaría el momento que Plagueis lo enfrentaría. Y ese sería el último error del Sith. Entonces Luke solo voltearía a ver a Rey por última vez, quien en aquel instante atravesaba al último de los guardias pretorianos. Y ella estaba decidida a no perderlo como antes había perdido a Han Solo. Hasta que Luke cerraría sus ojos y súbitamente la mano robótica y el cuerpo de Skywalker se harían polvo en torno al campo de energía que contenía la esencia del Sith. Luke fundiría su conciencia con la luz, trascendiendo este mundo. Y con su último acto desaparecería en un estallido la esencia misma de quien había sido el maestro de Palpatine, Darth Plagueis. Aquello había sido una victoria, pero una victoria agridulce. Rey podría sentirlo cayendo al suelo confundida y llorando por la pérdida de su maestro. Es con ello que despuntaría la mañana en Ahch-To, dejando sola en aquella isla a la última de los Jedi. Es con esto que nos deja el final del episodio 8, el balance de la fuerza. Pero continuaremos esta entrega con el siguiente episodio 9 a manera de continuación de esta historia, Masters. Pero si acaso se perdieron la parte 1 de cómo hubiera iniciado este episodio 8 alterno, esa historia se las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.